Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que se vienen sumando. Estos primeros minutitos vamos a dejar que los asistentes se vengan sumando al Zoom. También hay personas sumándose desde Facebook, así que esperemos un par de minutitos y vamos a comenzar con este webinar. Hola Diego, Silva, Ángel Romero, muy bienvenidos. Exploradores marinos también. No puso nada. Voy a deshabilitar los micrófonos mientras tanto. Y cualquier cosa me hacen una seña los expositores si es que se me pasa rehabilitarlos en su momento. Ya, gracias. Ya, un poquito. Seguimos esperando un par de minutitos. Sigue sumando el número de personas en nuestra transmisión. Ya estamos en vivo también a través de Facebook Live para las personas que nos están viendo desde allá. Somos 35 personas en este momento a través de Zoom. Esperemos un par de minutitos y comenzamos ya con el evento de ayer. De acuerdo a las personas que necesitan traducción de lengua de señas, que Ángela Escobar es nuestra intérprete en este evento, así que para las personas que lo requieran, ahí está ella para que puedan fijar su pantalla durante la transmisión que estemos realizando en este momento. Buenas tardes, Enric. Nancy Chávez, muy buenas tardes. Carla Cerda también, un gusto. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de partir. Ya somos 42 personas en este momento a través de Zoom. Tenemos 7 personas adicionalmente a través de Facebook, así que comencemos con este evento. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar, Educación Científica en la Infancia. Estamos transmitiendo este evento en vivo a través de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Pablo Kohler y soy el encargado de Cultura y Comunicaciones de WC. EduLab es el laboratorio de la Universidad Católica encargado de vincular soluciones educativas innovadoras creadas en la Universidad Católica con las necesidades de la sociedad. El día de hoy, en este evento, conoceremos 3 experiencias nacionales e internacionales acerca de la enseñanza de la ciencia en niñas y niños, para luego abrir un espacio de conversación entre nuestros expositores y también para darle el espacio a todas las personas que están asistiendo a este evento para que puedan dejar sus preguntas, para que puedan comentar las cosas que vamos conversando. Bueno, cuando pensamos en educación científica, es muy común que la relacionemos directamente con las asignaturas de ciencias naturales, pero ciertamente la lógica científica puede y debe ser aprovechada en otras asignaturas y momentos educativos.
La curiosidad y la observación de los fenómenos naturales y cotidianos son finalmente la oportunidad decisiva para que las y los docentes puedan ofrecerla a sus estudiantes, para darles una mirada distinta del mundo en el que viven. Es por ello que es fundamental que podamos formar a educadores y educadoras de todas las disciplinas en las habilidades científicas, con tal de que sean capaces de utilizarlas como una herramienta pedagógica integral para formar a las futuras generaciones. Así que de esta manera estaríamos contribuyendo a la formación de personas, ciudadanos y colectivos con pensamiento crítico, que sean participativos, analíticos y por sobre todo que tengan un espíritu creativo. Para partir de este evento queremos darle el espacio a Andrea Vanhanen. Ella es educadora de párvulos y directora de los jardines infantiles Pilki en Finlandia. Está a cargo de 3 jardines infantiles, cada uno de ellos con un enfoque educativo distinto: música, naturaleza y ciencias. Bueno, el día de hoy Andrea nos va a mostrar más acerca del modelo educativo finlandés, así como el trabajo que ellos realizan junto a los educadores, educadoras y los niños de los jardines Pilke para aprovechar el potencial de su curiosidad y creatividad. Andrea, muchas gracias por acompañarnos hoy, sobre todo considerando la gran diferencia horaria que tenemos. El micrófono es tuyo, vamos a partir la presentación. Yo comparto la presentación para ayudarte con esto, así que puedes activar tu micrófono, yo te voy a ayudar acá. Vamos a compartir pantalla. Dígame si se ve correctamente. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Vamos a fijar tu pantalla. Perfecto. Vamos, Andrea. Listo. Puedo comenzar entonces. Un segundito. Ahora sí. Ahora se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ahora se ve la pantalla, claro. Perfecto, Andrea. Todo tuyo. Ok, muchas gracias y por la invitación. La verdad es que me siento muy privilegiada y agradezco al grupo, a Pablo por haberme invitado y a estar en esta tarde junto a ustedes. Para ustedes tarde, para mí ya hasta ahora son las alrededor de las 11:06 de la noche en Finlandia y el tiempo está bueno acá. Bueno, quisiera compartirles acerca de la ciencia y tecnología en primera infancia. Trabajo en Nurmijärvi, en Finlandia, educadora de párvulo primeramente y director de jardín infantil en 3 jardines en Finlandia. Como bien Pablo dijo, uno está totalmente, es música, naturaleza y últimamente Hesku, que significa en español el resplandor, es de ciencias y tecnología. En Finlandia, nuestro currículo nacional, podemos ya para ir al segundo slide. El currículo nacional en Finlandia, ya la educación científica es también parte de nuestro currículo. Y en esta, la educación científica está definida de la siguiente forma. La educación científica fortalece el conocimiento y aprendizaje de habilidades científicas en el niño y la niña. La educación científica fortalece también la capacidad y el interés de adquirir, procesar, evaluar nuevos conceptos, conocimientos, disciplinas. Mediante la ayuda de la educación científica, se asegura también la importancia de entender los procesos de la ciencia y la investigación. La actividad pedagógica en la educación infantil y su implementación se describe como holística, es como un todo. Es el objetivo principal de la pedagogía en Finlandia es promover el aprendizaje y el bienestar de los niños, niñas, así como una amplia gama de habilidades. Las actividades pedagógicas se realizan en la interacción y actividades conjuntas entre los niños y el personal. El trabajo maestro-alumno es muy, muy importante, es la clave, es como se trabaja en Finlandia. Nos hemos preguntado por qué la
¿por qué la importancia de comenzar una educación científica en una temprana edad del niño? El niño es por naturaleza, es un explorador, es un investigador. Su forma de relacionarse con su entorno, con el mundo, es mediante, es la experiencia, experimentar, es probar, es preguntar, preguntarse, maravillarse. Esa es su forma de cómo el niño se, se desarrolla, se mueve. Ah, nosotros tal vez todos los que trabajamos en educación parvularia nos hemos dado cuenta que cómo nuestros niños aprenden y hemos tenido experiencia de cómo nuestros niños se conectan con el mundo. Buscan nuevas habilidades, donde el niño aprende. El niño es como se dice, en Finlandia se dice que es como una pequeña esponja que absorbe todo cuanto en su entorno se mueva o exista. El niño siempre está buscando respuestas a sus preguntas. Generalmente los niños en una edad de 3, 4 años siempre hacen preguntas como ¿por qué? ¿Por qué esto? y esas respuestas son las que los educadores usamos para hacer trabajos con ellos, de ciencia, de todo lo que significa esto. Si puedes mover el slide, ahí hablábamos recién acerca de la importancia de comenzar una educación científica en temprana edad. Y también es porque el niño cuando está en sus primeros años de ciclo de vida, el niño aprende mucho, sus neuronas están muy creciendo, aprendiendo, está todo en él, la curiosidad, y esa es una forma de por qué es tan importante entonces empezar la educación científica en una temprana edad en el niño. En el slide del número 5, si puedes un poco así hacia saltar uno y luego el otro todavía. He escrito una forma la definición de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología en ambas se encuentra lo que es las pruebas, observaciones, conclusiones, solución de problemas. Ambas pueden apoyarse de una a la otra. Ciencia tal vez se podría definir como la exploración apasionada por el mundo de las acciones o reacciones. En tanto, la tecnología se podría definir como la exploración apasionada del hombre por construir y facilitar un mundo mejor a su sociedad, a su entorno. Ambas se encuentran, ambas se conjuntan. Y es por eso que ciencia y tecnología en algunas ocasiones no pueden estar como separadas, están juntas. Esa es como una forma de cómo podríamos definir así a grandes rasgos en este sentido. En el siguiente slide, Pablo, puedes... la educación científica en los niños en nuestro jardín de ciencias en GESCO, nosotros entendemos que la tendencia innata exploratoria de los niños, niñas, a muy temprana edad, en Finlandia desde 1 año hasta 6 años, los niños están en el jardín. Es un factor importante en el desarrollo en el desarrollo de un pensamiento científico, crítico, porque esta está en la fase del ciclo de vida cuando los niños, niñas están en su punto más fuerte de aprender. Los niños se conectan con el mundo mediante multisensorial, a través de tocar, mirar, observar, probar, escuchar. Todo esto es parte del aprendizaje, cómo el niño aprende. El niño aprende jugando. En Finlandia todo se aprende jugando. Las habilidades sociales, las habilidades cotidianas y también las habilidades de investigación, es todo a través del juego. El rol del educador
En la siguiente slide podemos ver el rol del educador y los puntos de partida de la educación científica en la pedagogía infantil. El educador tiene una gran responsabilidad, su tarea como educador es hacer posible que esos pensamientos, los intereses de los niños o esas preguntas que los niños tienen, se lleven al nivel de la investigación en una forma concreta. Emocionar es inspirar a todo un grupo, a los niños sobre el tema o proyecto del cual se está realizando. Orientar, fortalecer el pensamiento científico del niño. Es proporcionar experiencias en hacer ciencias. Es aprender el diseño de las preguntas, cómo, qué, por qué, para qué. El rol del educador es buscar juntamente con el niño las respuestas. Es medir, es contar, es discutir los hallazgos. Ese es el rol principal del educador, que es juntamente con el niño. Voy viendo un poquito más rápido para que podamos compartir todas las slides que tenga. Luego en la segunda tenemos acerca del aprendizaje, es aún más efectivo cuando las actividades es divertida y cuando hay interés. En Finlandia es muy importante la participación del niño. La participación es fundamental. El derecho del niño o la niña es de ser escuchado, pertenecer al grupo y el derecho de influenciar en las actividades. Cuando hablamos de participación no significa que, por ejemplo, yo como educadora les digo a los niños, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver cómo el agua se funciona con el aceite, qué pasa. No es que yo ponga mi idea y los niños participen, es de otra forma. Es observando a los niños y tal vez viendo en ellos, escuchando cómo ellos se interactúan, ¿no?, en los juegos que hacen. Y en eso sacar las ideas que uno va observando, mirando, o a través de cuando los niños están hablando. Y al tomar, por ejemplo, si nos damos cuenta que hay un grupo de niños que está pensando, mirando, por ejemplo, al cielo, en este mes, en el grupo en el jardín, los niños miraban por qué las aves estaban partiendo hacia el sur y miraban hacia el cielo y ellos preguntaron al maestro, ¿por qué pasa esto? Y entonces empezamos a preguntar, deberíamos aprender, ¿sabes tú por qué? ¿Qué crees? ¿Por qué crees tú que esto está pasando? Y desde allí empezó esta comunicación a empezar aquí tiene que haber algo, aquí, ¿por qué razón esto pasa? O después se abrió un poco más, ¿y por qué vuelan? ¿Qué pasa con ellos cuando levantan las alas? ¿Qué es lo que influye en que el ave pueda volar? Ahí comenzó algo muy, muy fantástico, digamos, con los niños. La pedagogía debe ser positiva, una aula con una pedagogía positiva y una atmósfera alentadora asegura que los niños, incluso más introvertidos, participen y desarrollen la capacidad de preguntar. Esto es algo que todos nosotros, cuando crecemos, necesitamos esta habilidad de preguntar. Y esto lo da cuando estamos en un grupo haciendo ciencia, porque hay que preguntar, el niño tiene que preguntar mucho, también el adulto pregunta, también nos tenemos que sentir como, yo tampoco sé esto, qué bueno, qué buena idea. Y la igualdad, todo niño y niña tiene el derecho de aprender educación científica. Veía una pregunta y preguntaba acerca de los niños con necesidades educativas especiales. En Finlandia todo niño y niña tiene derecho de aprender educación y esta también significa científica y desarrollar también habilidades de exploración, tener un pensamiento crítico y valores propios que promueven las acciones. Acá he puesto algunos, digamos, como unos tips, digamos, como debe ser el educador. En el próximo slide está escrito, debe ser el educador un científico, químico, físico, astronauta. La verdad es que no. Tiene que haber un laboratorio, no es necesario.
puedo decir que hasta nuestro propio patio o el jardín donde estamos puede ser nuestro laboratorio, puede transformarse en ese lugar de ciencia. ¿Es solo ciencia química lo que hace como reacción? No, también son las ciencias naturales como la biología, física, matemáticas, geografía, salud. Es todo, es un todo. La ciencia no tan solo se enfoca en lo que es, en eso que decíamos, si juntamos el metal con agua, cómo reacciona, o si es algo más, qué pasa con la sal, qué tiene la sal, por qué es tan... O sea, es mucho más, es un todo de las ciencias naturales. En esto tú pueden ver, hay una foto, hay una pelota, y en la mesa hay unos diferentes tipos, hay un pincel, había un juguete y un pequeño Lego, y bueno, habían bastantes, y los niños querían saber qué pasaba al poner un balde con agua, qué pasaba si poníamos por ejemplo, el pincel, se hundía o flotaba. Y bueno, estaban todos yo ahí expectante mirando, pero pasó algo que cuando pusieron la pelota simplemente no se fue abajo. Y allí empezó a ser como, los maestros empezaron a preguntar, ¿por qué razón pasa esto? Y los niños daban sus propias explicaciones, había muchas respuestas, habían respuestas muy, muy, muy especiales, pero toda respuesta es muy importante y se debe tomar como valorarla, porque el niño en sí, él está explorando, él está, su forma, su pensamiento es el que le dice, bueno, él puede que sea por esto. Al final de esto dice, la teoría puede esperar. Y esto es algo muy importante en la preparación o en la educación, los educadores. Lo importante es darle espacio a las preguntas que los niños tienen, y a la investigación y a la conversación. Eso es lo más importante. La teoría puede esperar. Aún si nosotros supiéramos la respuesta, siempre es bueno decir al niño, ¿sabes por qué esto pasa? ¿Sabes? Puede haber algo en esto. La meta en la educación científica en Finlandia es primeramente practicar las habilidades de la investigación y tener una actitud positiva hacia la ciencia. No es que estemos preparando científicos para el futuro, sino estamos preparando, entusiasmando y enseñando habilidades como sociales y bueno, todo en su entorno para los niños. En la siguiente slide tenemos ejemplos con actividades para ciencia para edad de entre 1 y 6 años. Hay bastantes. Tenemos, por ejemplo, agua, aire, viento y la resistencia del aire, el agua y sus usos, circulación y fuerza del agua. Esto es como todo lo que se puede, incluso puede haber mucho más. Estuvimos en agosto con los niños trabajando en lo que es el espacio, el sistema solar. Salió simplemente los niños estaban jugando con unos pequeños así, ¿cómo se llaman estos? Que vuelan hacia el cielo, unos cohetes, y los niños estaban jugando con ellos, y entonces empezaron esto, y nosotros tenemos todos los lunes una reunión donde participan todos los niños, y en esa reunión preguntamos qué queríamos aprender, o qué nos gustaría. Y uno de los niños dice, bueno, a mí me gustaría mucho aprender acerca del qué hay en el espacio, porque me gustaría saber de los planetas. Y empezamos con este proyecto. Nuestros niños más pequeñitos, que los que son de 3 años hacia abajo,
ellos hicieron las estrellitas con sus manitos y bueno, eso, a la misma vez, con todo lo que era el tocar, podían, los sensores, ahí estaban todos, digamos, bueno, ellos también podían participar en estas actividades, así que la ciencia se puede usar en los más pequeños, tal vez a través de la exploración sensorial, y en los más grandes, pues, como los niños ya pueden hablar, entonces ahí tal vez se puede llevar hacia adelante más profundamente. El siguiente slide, tal vez sería el último. Dice aquí, mientras más tú aprendes, tú más ves. Y mi intención es que inténtelo, aprende, emocionate y emocionate con los niños y aprende juntamente con ellos. Y eso sería. Muchas gracias por esta invitación. Y aquí estoy. Andrea, muchas gracias. De verdad estamos muy contentos de que nos hayas podido acompañar en vivo hoy. Muy interesante conocer un poquito más de una experiencia desde Finlandia. Así que, de verdad, muchas gracias por esto. Y esperamos que, bueno, si las personas tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre el trabajo que tú realizas como directora de jardín allá, pueden hacer las preguntas al finalizar Okay. la presentación, y ya que vamos a tener un pequeño espacio de conversación. Vamos a continuar entonces. Bueno, para continuar con este webinar sobre educación científica en infancia, vamos a darle el espacio a Pablo Gutiérrez. Pablo es diseñador industrial de profesión y académico del campus Villarrica de la Universidad Católica. Voy a dejar de compartir, me había olvidado. Pablo, bueno, él se especializa en juego y aprendizaje, movilidad de creencias, innovación educativa, y hoy nos va a presentar Epu Trokinkimun, que en Mapudungun significa encuentro de dos saberes, que es un juego de mesa desarrollado en el Centro de Desarrollo Local UC, que permite a niños y niñas crear y llevar a cabo proyectos de indagación científica. Pablo, ¿cómo estás? El micrófono es todo tuyo ahora. Vamos a darte el espacio ahora. No puedo, ahí sí. Sí, sí. Gracias, Pablo. Bueno, también, entre comillas, realmente quería saludar a Moi Andrea. Nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos allá en Helsinki y fuimos a visitar uno de sus jardines. No sé si se acuerda de mí, capaz que no, pero filo. Un gran saludo. Voy a compartir una presentación y, en segundo lugar, también aclarar algo que me parece muy entretenido, que Pablo presentó esta innovación como un juego de tablero, pero ahora vamos a dejar en claro que no es un juego de tablero. Y vamos a explicar por qué no es un juego de tablero. Entonces, ya, Epu Trokinkimun corresponde a una innovación que desarrollamos acá en el campus Villarrica, que para que no sé si lo conocen, pero está en Villarrica, en el medio sur de Chile, para aquellos que no conocen. Y acá trabajamos con dos pedagogías, pedagogía general básica y en educación parvularia, y siempre estamos tratando de integrar en los proyectos a ambas carreras, obviamente, y desarrollando estas innovaciones en toda la macro zona sur. Epu Trokinkimun, entonces, es un kit de ciencia y conocimiento local que básicamente lo que hace es establecer este cruce entre saberes formales y no formales desde la primera infancia y en la enseñanza primaria. En este caso, está muy centrado en la cultura mapuche, porque nosotros estamos obviamente ubicados acá. Sin embargo, quiero compartir que en el fondo la estructura, la mecánica y los núcleos base de esta innovación efectivamente se pueden adaptar a diversas localidades. Este kit
fue desarrollado en una primera etapa por dos académicos, por Natalia Caniguán y por Martín Vascopé, quienes realizaron un trabajo bien intenso de diálogo, de justamente cuestionarse cómo se podía promover la indagación científica, la alfabetización científica también, desde las primeras edades, a través de, obviamente, la indagación. Y lo que hicieron ellos fue reunirse con una diversidad de colegios de diferentes características, urbanos, rurales, etcétera, de diferentes dependencias, y en conjunto con los profesores de la asignatura, profesores especialistas, pero también con los asesores culturales en aquellos colegios donde se imparte el sector de lengua y cultura indígena, empezaron a soñar cómo podría haber una integración entre los saberes locales, en este caso la cultura mapuche, con el conocimiento científico y con el enfoque de las ciencias. Y luego de un conjunto de iteraciones donde se fueron prototipando diferentes opciones, dirigidas a todas las edades que estábamos conversando, lo que fue el resultado de esta primera etapa fue una serie de experiencias de indagación estructurada, ¿ya? Estas experiencias de indagación estructurada tenían contenidos curriculares de ciencias adaptados a niveles desde primero básico hasta quinto básico, y lo que se hizo ahí fue tratar de unir las temáticas de las ciencias, pero también con un contexto bien particular, y con un contexto bien centrado en la cosmovisión mapuche, que produce un encuentro bastante fascinante. Y en este caso, como les decía, son experiencias de indagación estructurada. Esto básicamente porque este es un proyecto que efectivamente lo desarrollamos en el Campus Villarrica, pero viene bajo el alero del proyecto experimento de la Fundación Siemens, pero en una segunda etapa, nosotros nos empezamos a cuestionar cómo podemos salirnos un poco de la indagación estructurada y cómo podemos llegar a proponer también situaciones de indagación semiestructurada o incluso con el objetivo máximo ya de la indagación abierta, ¿ok? ¿Y eso qué incorporaba? Obviamente incorpora cosas que están bastante presentes en la indagación, que tiene que ver con la iniciativa, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la incertidumbre y la tolerancia a ella, que tiene que ver con la iteración de reconocer el error como parte del proceso también, y que son procesos donde obviamente hay mucha atención y hay desenlaces. Entonces, ahí nosotros nos cuestionamos de que era importante conectar que la indagación genuina es una actividad que tiene las mismas características fundamentales del juego. Yo como en el fondo me había especializado en juego y en aprendizaje, vi que básicamente los dos conceptos se referían a los mismos procesos que tenemos nosotros los seres humanos, pero con otros verbos, con otros sustantivos, pero básicamente se habla de lo mismo. Yo, en realidad, cuando me hablan de indagación semiestructurada, de indagación abierta, para mí es una situación que puede tener cualquier niño cuando juega, ¿ya? O cualquier adulto también, porque el juego es un fenómeno humano. Y bajo esa mirada, lo que nosotros hicimos fue cuestionarnos, y primero, para que tengamos ahora el mismo lenguaje y me puedan entender para dónde va esta innovación, por lo general, si dividimos las interacciones de aula en la escuela entre los educadores y profesores o las niñas y los niños, y definimos estas tres dimensiones que están abajo, que es quien plantea el problema o el tema, quien plantea la metodología para resolver ese problema y quien plantea las conclusiones. Si partimos desde la base más bancaria, se podría decir, que en el fondo sería la instrucción directa o un juego, que sería como un game, ¿ya? Así se vería la relación entre ambos. Sin embargo, si nosotros queremos avanzar hacia una indagación estructurada o también con juegos o un aprendizaje basado en retos, el docente es quien plantea el problema, quien plantea la metodología y quien plantea las conclusiones ya son los niños y las niñas. Si seguimos avanzando en darle más protagonismo a las niñas y los niños,
Después empiezan a aparecer otros enfoques que podría ser la indagación guiada, o podría ser el juego guiado, o el aprendizaje basado en proyectos, que ahora está bien en boga, en donde los educadores ya desaparecen un tanto en su protagonismo y solamente se concentran en plantear el problema, el tema o la pregunta motivadora, gatillante, y quienes se encargan de encontrar la metodología de investigación y cómo indagar y hallar el resultado, el problema, la solución, etcétera. Y las conclusiones ya está a cargo de los intereses y también de la agencia y coagencia de las niñas y niños. Y en el plano más estratosférico, se podría decir, está la indagación abierta, que podría ser la misma situación del juego libre, y el aprendizaje por proyectos, no basado en proyectos, sino que el aprendizaje por proyectos, donde el protagonismo de las niñas y los niños está full, y básicamente el educador o profesor es un aprendiz más, en el caso anterior también, y más que un transmisor de conocimiento es obviamente un facilitador de procesos, ¿ya? En ese marco nosotros nos queríamos plantear cómo podríamos generar ciertas propuestas que buscaran esta indagación semiestructurada o abierta. Y lo que nosotros empezamos a idear es una relación, una interacción entre escenarios y elementos de interacción. Entonces lo que hicimos fue generar escenarios donde estuvieran unos grandes temas que eran la fase de la luna, las estaciones del año, las fases del día, los territorios y los puntos cardinales. Recuerden siempre con la relación con la cosmovisión mapuche. Y además pusimos un escenario de juego que es una adaptación que hicimos de un juego tradicional que es el Comicán, que nosotros le pusimos Panquica Tregua. Y en estos escenarios lo que nosotros hicimos fue recopilar un gran catálogo de las especies locales, muy locales, y con todo obviamente la taxonomía, el nombre científico, pero lo más importante nos concentramos en buscar tanto los nombres no formales como también las denominaciones en la lengua mapudungún. Y lo que hicimos fue generar un gran listado que se transformaron en estas tokens, en estas fichas, ¿ya? Donde están los mamíferos, los peces anfibios, los hongos, trepadoras, árboles, arbustos, artrópodos, aves, herbáceas, hortalizas, etc. Entre los mamíferos también se contemplaban los animales de granja. Y cada una de estas especies se transformó en una fichita, en un token, como el lenguaje de juego tablero. Sin embargo, los escenarios, al parecer tableros, nosotros le pusimos como nombre más como un dispositivo lúdico, porque a diferencia de los juegos de tablero, lo que nosotros estamos haciendo acá es generar un soporte que tiene un final abierto, ¿ya? Y no tiene un resultado cuantificable o desbalanceado, ¿ya? Que a eso es lo que apunta obviamente un juego de tablero, que tiene como tiene una regla, tiene una estructura, tiene una mecánica, donde siempre tiene que haber un resultado desequilibrante y obviamente tiene que haber un ganador, ya sea por puntos, etcétera, o la temática que tenga el juego de tablero. En este caso, son básicamente soportes donde se pueden producir interacciones y generar preguntas genuinas para promover la indagación en niñas y niños. Entonces, los primeros prototipos los fuimos generando en diferentes formatos para poder ver en términos de dimensiones. Ahí se ven algunas fotos donde están los soportes. Y además, todos los otros componentes que conforman este kit, que también tenía una base muy importante en la parte multisensorial, ya que estábamos trabajando con las primeras edades, y siempre bien contextualizado. Y en la siguiente etapa, lo que hicimos fue generar prototipos un poco más finales, ¿ya? Y lo que hicimos fue juntarnos en varias sesiones con docentes y con educadoras de párvulos, y profesores tanto de básica, en multigrado, como profesores de especialidad, y los invitamos a este espacio abierto. Entonces, ellos empezaron a generar propuestas también, de cómo se podían ocupar estos tableros, y se empiezan a producir estas relaciones. Por ejemplo, en las fases de la luna, se pueden generar, bueno, tú le puedes hacer preguntas a los niños, ¿cuáles crees que son los animales que están más de día con sus hábitos, o los de noche? O en las estaciones puedes preguntar, las aves, ¿cuándo se reproducen? ¿Qué especies se reproducen en otoño, en invierno, en verano, en primavera? Y los niños pueden empezar a hacer su hipótesis, que después obviamente con una investigación que ellos mismos tienen que guiar,
tienen que contrastar y establecer sus conclusiones. Y ese tipo de interacciones, bueno, aquí pueden pasar muchas, porque a cada profesor se le ocurrían diferentes modalidades de interacción, que pueden también estar con la narración de cuentos, la búsqueda de relaciones, también relacionarlo con conocimientos de huerta, por las estaciones también, por los territorios también, hacer toda esta interacción entre el escenario con estos tokens que son las especies nativas. Y finalmente, una vez que testeamos esto, nosotros hicimos una gran prueba que incluía capacitación docente, y generamos un proyecto con el mismo nombre de la innovación, que terminó siendo un proyecto Explora, donde trabajamos con 8 colegios de la macrozona, y con los profesores, al transmitirle la metodología, el espíritu de este kit, lo que pasó, que fue algo muy virtuoso, se generaron proyectos de investigación científica escolar que ellos aplicaron durante un año en sus contextos y los cuales quedaron resumidos. Ahora aquí les voy a mostrar. Para compartir, quedaron resumidos en el sitio web de Epuquimuntroquín, ¿ya? Ustedes pueden visitar esto, tiene un manual de transferencia, todo el material está para ser descargado e imprimible, ya sea los escenarios, las fichas, etc. Y acá lo más interesante es que ustedes también pueden ver los proyectos que se hicieron en cada escuela, con diferentes temáticas, algunos más enfocados en la huerta, otros más enfocados en la recuperación de flora y fauna silvestre, otros en la relación entre naturaleza y salud, etc. Y en el material descargable, ustedes pueden visitar acá, por ejemplo, está toda la descripción del kit con sus dispositivos lúdicos, tableros, se pueden descargar para imprimir, están los tokens, las fichitas que también se pueden descargar listas para imprimir. En el kit también nosotros incorporamos una actividad sensorial que era un muestrario de esencias con diferentes variedades de árboles y herbáceas que hay acá en la zona. También hay un dispositivo de cámara oscura para entender las fases de la luna, y también está para descargar, obviamente, las guías de aprendizaje de indagación estructurada que les contaba que eran la primera parte del desarrollo de esta innovación. Y finalmente, como les decía, esto también ustedes lo pueden visitar y pueden también visitar los resultados de cada escuela, donde se muestra la temática. Por ejemplo, esta es la importancia del bosque, el tema de investigar la relevancia, el impacto, los productos, soluciones esperadas, las actividades, acciones y los aprendizajes esperados por las niñas y niños. Recuerden que esto siempre está bajo el alero del gran pensamiento de que los niños y niñas son los protagonistas de esto, y todas estas cosas que nosotros estamos mostrando vienen a partir de sus intereses genuinos que fueron despertados por estos dispositivos lúdicos. Y acá se pueden ver las diferentes fases de los proyectos que los colegios nos fueron reportando, y además cada proyecto tiene una infografía que resume todos los aspectos más relevantes. Y muchas gracias por el tiempo y la atención, y obviamente después nos encontramos en el espacio de conversación para resolver otras preguntas o dudas. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Pablo. Bueno, y por la aclaración también de que esto es un kit multisensorial, un dispositivo lúdico. Dejé el enlace para que puedan visitarlo en el sitio web de Epuquimuntroquín para que quienes quieran ver más detalles. Y bueno, si tienen preguntas también, por supuesto, invitarlos a dejarlas para que en la parte final de este evento puedan plantearlas. ¿Ok? Dicho eso, entonces, continuamos con el equipo de el libro Enseñanza en la Ciencia de Infancia, que esta es una obra creada por el Laboratorio Grecia y que reúne diversas experiencias nacionales e internacionales sobre la didáctica de la ciencia. Bueno, en esta presentación tenemos el agrado de contar con diversos expositores nacionales e internacionales. Lo voy a mencionar ahora rápidamente para que después ellos puedan quizás hacer una introducción un poquito más detallada. Ellos son Mario Quintanilla, Luigi Cuellar, Claudia Rodríguez, Joyce Maturana, Nidia Tuay, Nora Bahamonde, Adriana Gómez y David Valenzuela. Todos ellos quienes participaron en la compilación de esta obra.
Así que vamos a partir con Mario Quintanilla, quien es académico del Departamento de Didáctica de la Ciencia de la UC y miembro del Laboratorio Grecia. Mario, nuevamente agradecerte a ti y a tu equipo. Ahora te voy a dar el micrófono para que puedas partir con tu presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Sean mis primeras palabras para agradecer esta presencia e interés en esta actividad académica que tiene como centro de reflexión, como estamos viendo, la educación científica en las primeras edades. Quiero señalar que derivado de los hallazgos del proyecto Fondesit 11.50505, identificar y caracterizar representaciones sobre competencias de pensamiento científico de educadoras de párvulo en formación, que me correspondió liderar durante 3 años y que terminó el 2018, e involucró recursos públicos de la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICIT, hoy ANID, con la colaboración interinstitucional de muchos de mis compañeros que hoy están aquí presentes, de 3 universidades, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso. Entre otros productos científicos, como 3 tesis de maestría, 36 talleres de formación docente, 3 seminarios internacionales y la visita de 6 profesores visitantes de España, Argentina, Colombia, México y Brasil, que interactuaron en diferentes interfaces con el equipo de investigación, surgió el libro Enseñanza de las Ciencias e Infancia, que permitió sistematizar, además de las evidencias inherentes al proyecto en Chile, investigaciones complementarias que reunieron a 26 autores en un libro de 11 capítulos. Como fue financiado con recursos públicos, el libro puede ser descargado libremente sin costo alguno de nuestra plataforma. Los temas que abordan sus autores y autoras son variados y contextualizados por realidades locales en Chile, Argentina, México, Colombia, España e Italia. Y en cada uno de los capítulos se advierte la coincidencia en la promoción de la actividad independiente de niños y niñas entre 4 y 6 años, en sus interacciones con los objetos, situaciones, contenidos y preguntas que se plasman en la visión de ciencias que ellos construyen y de una u otra manera les facilitan la relación con la sociedad y la cultura, en el camino de una comprensión cada vez más profunda de la realidad, particularmente de la naturaleza y la sociedad en la que vivimos, que está en una compleja transformación. Se advierte la búsqueda reflexiva, la toma de conciencia y la elaboración creativa de ideas, actividades, puntos de vista, materiales y recursos que se van apartando o transformando de las miradas clásicas sobre el pensamiento y desarrollo infantil y penetran en zonas que apuntan al devenir de sus propias historias de vida. Por último, quisiera enfatizar que el selecto grupo de personas que se han integrado y han dedicado su tiempo a la producción de esta obra son personas que participan activamente de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias, REDLAD, cuyos compromisos por la educación pública, sus convicciones y talentos residen de manera natural en sus agudos puntos de vista y concepciones, en tanto que especialistas en sus respectivos campos teóricos, en sus miradas en tanto investigadores y profesores de diferentes universidades y países. Todos y todas resaltan por el profundo conocimiento de las distintas disciplinas científicas y tópicos que se abordan en el libro. Por tanto, no queda menos que reconocer el hecho de que hayan aportado su esfuerzo y concitado voluntades para poner a nuestra disposición tan importante material educativo, el cual seguramente trascenderá en el tiempo y contribuirá humildemente a mejorar algunas dimensiones relevantes de la formación científica de nuestras educadoras de párvulo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, esa fue la introducción. Ahora vamos a dar paso a distintas experiencias del libro, partiendo por Luigi Cuellar y Claudia Rodríguez. Están por ahí. Voy a reactivar sus micrófonos. Gracias, Pablo. ¿Me escuchas? Ajá. Fuerte y claro. Bien, muy buenas tardes a ti, Pablo, al doctor Quintanilla por la convocatoria a hacer la presentación en este evento, y un saludo también, por supuesto, a Andrea y a Pablo. Yo quiero conectar con
las reflexiones que hace Mario Quintanilla en relación a que en esta producción derivada de un proyecto de investigación muy seguramente podemos encontrar fundamentación teórica que nos permita pensar y repensar las experiencias que, por ejemplo, nos han presentado desde Finlandia, Andrea, a propósito de la necesidad de la formación ciudadana desde el ámbito de la enseñanza de las ciencias y cómo no repensar y cuestionar imágenes restrictivas en torno a la indagación científica. Es muy importante poder encontrar entonces la oportunidad en estos cuerpos teóricos escritos por investigadores que llevan bastantes años trabajando en el área para poder, insisto, resignificar visiones que probablemente puedan promover un mejor acercamiento a la enseñanza de las ciencias. Este libro, particularmente en los capítulos en los que hemos participado varios de nosotros, ha sido sin duda la oportunidad de conectar interfaces involucradas en los procesos de investigación y celebro ello. Es decir, cómo se conectan, cómo se fortalecen redes de acercamiento entre investigadores, profesores en formación y profesores en ejercicio. Y es algo que sin duda es un escenario natural para desarrollar la investigación y la generación de conocimiento. También, por supuesto, agradecer la oportunidad que el proyecto y el financiamiento nacional otorgó a que pudieran participar experiencias, como lo dijo Mario, a nivel nacional e internacional y generar productos intelectuales de calidad como tesis de pregrado y maestría, lo que ya comentaron. Y en específico, y le voy a dar el paso en un minuto más a mi colega Claudia Rodríguez, sin duda que lo que trabajamos en el capítulo del libro muestra la pertinencia de modelos de trabajo e intervención en el aula con este componente que coexista, más allá de modelos de capacitación, modelos de formación permanente del profesorado, que entreguen las bases y los sustentos para que haya intervención en el aula, y en específico que nos permitan, a propósito de reflexiones en torno a la naturaleza de la ciencia, poder ser conscientes de la importancia de estas disciplinas para nosotros como profesores, entender que es la ciencia como producto, como proceso, y poder, insisto, reconfigurar nuestras prácticas en el aula, así como las ideas de experimentación científica, la importancia del lenguaje. Gracias, Pablo, gracias, Mario, y te doy la palabra a Claudia para que comentes un poco más del capítulo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me toca un poco comentar la parte práctica, cómo fue la experiencia de haber trabajado sobre este modelo de formación con las estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, les cuento un poquitito. ¿Qué significó para mí estar en este proyecto? Bueno, mi nombre es Claudia Rodríguez, soy educadora de párvulo, académica del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y coincidentemente trabajo el curso de Ciencias Naturales y su didáctica, que es el nombre que tenía el curso hasta hace un tiempo. Mi reflexión en realidad se inicia considerando que la educación parvularia plantea dentro de su núcleo de exploración del entorno natural de las bases curriculares la importancia del desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el descubrimiento activo, valoración, cuidado del entorno natural y el avance progresivo de los párvulos en un proceso de alfabetización científica. Los talleres en formación que se realizaron a futuras educadoras, a 28 estudiantes en ese tiempo, que estaban dentro del curso de Ciencias Naturales, fueron una muy buena experiencia tanto para ellas como para mí. Los diversos talleres de modelización didáctica posibilitaron interesantes cambios reflexivos que provocaron rupturas en las estructuras previas y la construcción de nuevas estructuras de estas estudiantes, posibilitando una transición hacia una perspectiva más racional y moderada de su pensamiento, considerando la naturaleza de la ciencia, dando cabida a la intuición, imaginación, inferencia, la creatividad, como procesos importantes dentro de la construcción científica, y dejar atrás un poco esa idea de una ciencia rígida, estática y absoluta, que era lo que todos tradicionalmente traemos de nuestra formación, nos guste o no nos guste. Eso que vivimos ciertamente me entregó como docente herramientas para identificar y caracterizar cómo se van transitando las concepciones sobre, en este caso, naturaleza de la ciencia, ¿ya? Porque esto aportó para una reflexión tanto de mis estudiantes como para mí, para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los contenidos científicos que estábamos tocando en ese curso y que finalmente provocaron un ajuste no solo en las competencias, sino que también en los contenidos y la forma de entregar estos programas y llegar al estudiante y a la futura educadora de párvulo. Fue importante porque esto para mí me ayudó a tomar decisiones en cuanto a la metodología y a la innovación que yo necesitaba para poder llegar a estas estudiantes y acercar la imagen de la ciencia a un poco más real
y a lo que necesitan mis educadoras y mis futuras educadoras de párvulo. No olvidemos que cuando estamos enseñando a los niños en las tempranas edades, no solo estamos formando futuros ciudadanos, sino personas responsables con el cuidado del medio ambiente y que forman parte también de un actuar consciente y solidaria respecto al bienestar de la sociedad. Y esa era una temática importante en la que mis estudiantes reflexionaron y que creo que tiene una relación directa con lo que está sucediendo hoy día a nivel sanitario y a nivel social. Los 6 talleres que conformaron el modelo de formación que se expresa y se detalla en el capítulo de este libro, donde lo expusimos con Luigi, buscaron plantear temáticas distintas. Por ejemplo, concepciones de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, el rol del docente que enseña ciencias, el diseño de experiencias de aprendizaje para los párvulos, naturaleza de la ciencia, las competencias de pensamiento científico, resolución de problemas científicos y la evaluación de aprendizajes. Todos estos talleres tuvieron 3 momentos: teorización, resolución de tareas y evaluación. Todos esos momentos fueron muy valiosos y reflexivos. Luego, lo que más rescato es que luego de la implementación de estos talleres se observó cualitativa y cuantitativamente una ruptura en las estructuras previas y en las ideas relativas que tenían mis estudiantes en cuanto a la ciencia y a la naturaleza de ella. Ahora pudiesen concebirse como un conocimiento importante, donde la interpretación social y los fenómenos naturales son parte del quehacer y de la importancia de ser ciudadano. Eso es lo más importante. Finalmente, esto me ha llevado a pensar y a reflexionar para compartirlo con ustedes, si nos ponemos a pensar si somos o no conscientes de qué naturaleza de la ciencia le transmitimos a nuestros educadores, a nuestros estudiantes en formación, la edad que tengan. Cómo a través de formas de pensamiento, cómo a través del discurso, cómo a través de acciones y a través de nuestra práctica podemos impactar o no en la formación y en los distintos niveles educativos. Es una pregunta que les dejo para reflexionar. Fue una participación muy interesante, no solo para mis estudiantes, sino para mí, porque uno finalmente siempre está formando. Gracias a las personas encargadas del proyecto, gracias a Mario, a Luigi, por considerar mi carrera de educación de párvulo y a mis estudiantes. Creo que sí se marcó un sello importante en la vida de ellas. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Claudia. Ahora seguimos con Cristian Merino y Joyce Maturana. El espacio es de ustedes. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Un saludo para todos y todas los que nos acompañan en este maravilloso día en el cual estamos dando a conocer un proyecto que hace bastante tiempo queríamos desarrollar este evento, pero por distintos motivos que ustedes ya han vivido, entre ellos la pandemia, no se pudo desarrollar, y hoy tenemos la oportunidad de presentarles el producto de un gran trabajo y de reflexión en torno a un proyecto que buscaba precisamente desarrollar investigación aplicada en un área que es muy importante y es muy relevante para nuestro país, como son las primeras edades. En este proyecto colaboramos con Mario desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su programa de formación en educadoras de párvulo, donde allí tuvimos la oportunidad de compartir y colaborar tanto con estudiantes, profesores y exalumnos de la carrera a través de diferentes talleres y actividades, donde básicamente el énfasis nosotros lo pudimos instalar en torno a la evaluación de los aprendizajes en ciencia, donde pareciera ser que uno se pregunta, pero bueno, si son niños tan pequeños, ¿qué cosas se pueden en rigor evaluar? ¿Qué cosas se pueden a lo mejor en ellos preguntar y cuestionar? Pareciera ser que es algo complejo, difícil, distante, pero a continuación Joyce, que fue la profesora de la asignatura que vivió la experiencia de trabajar a través del proyecto, les va a poder compartir precisamente cómo fue esta experiencia. Adelante, Joyce. Sí, muchas gracias al equipo. Estaba recordando, ¿cierto?, que cuando comenzamos con este proyecto era una ilusión, ¿cierto?, ver
cómo esto iba a impactar en la formación de educadoras de párvulo, y bueno, esto ya terminó hace un tiempo y veo cómo también sigue impactando, porque lo que uno hace en un proyecto no solamente queda en ese momento, sino que continúa y sigue siendo parte del trabajo que hacemos, como decía Claudia, no solamente impacta en un momento específico. Bueno, yo les puedo contar que la asignatura que realizo todavía es Iniciación a la Didáctica de las Ciencias Naturales. En ese momento, ¿cierto?, trabajamos y estructuramos el programa de asignatura de manera tal que las estudiantes pudieran vivir situaciones problemáticas en torno a los contenidos científicos y que estos fueran resueltos en las clases. Ya no era una clase frontal, no era una clase expositiva, sino que ellas vivían el proceso indagatorio y luego, en un momento, formalizábamos los contenidos, los cuales después, cuando terminábamos la clase, ¿cierto?, existía un proceso de taller de reflexión, en donde ellas sintetizaban, ¿cierto?, lo aprendido en torno a la temática que tenía el curso. Entonces, de esa manera, las estudiantes vivenciaban los procesos evaluativos. Uno no puede enseñar, ¿cierto?, solo desde la teoría o viendo cómo es una clase indagatoria desde el papel. Uno debe vivir la indagación. Y eso fue un elemento clave dentro de este proyecto, porque nuestras educadoras iban vivenciando lo que era hacer ciencias, ellas primero, para después poder enseñarlo a los párvulos, ¿cierto?, en los espacios educativos. Entonces, uno de los elementos que nosotros abordamos en el capítulo 8, que es en torno a la evaluación en ciencias, aborda principalmente esto de cómo llegan las estudiantes con esta visión mucho más tradicional y cómo se va transformando en la medida que va avanzando el curso, estas visiones estáticas o más tradicionales de la evaluación, muy centrada en el contenido, y se empieza a movilizar hacia una evaluación centrada más en las habilidades, en las actitudes de los párvulos, y también se empieza a ampliar con respecto a los instrumentos posibles que ellas podrían utilizar. En un momento llegaron muy cierto estáticas, así como con la lista de cotejo y como que tengo que puntos y como muy estructurada, y después cambian a una visión de la evaluación en la ciencia mucho más holística, en donde el error es visto como una oportunidad de aprendizaje, en donde ya la autoevaluación y coevaluación logran visualizar que también los párvulos la pueden ejecutar. Una evaluación centrada en la comunicación oral. Nosotros, ¿cierto?, no podemos en educación parvularia pensar en instrumentos tan cerrados o estructurados, sino que tenemos que abrir las posibilidades para que los párvulos puedan expresar de manera libre, abierta y desde sus posibilidades los conocimientos que han alcanzado en el ámbito de las ciencias naturales. Entonces, en ese capítulo, ¿cierto?, van a encontrar cómo fue el proceso de las educadoras, cómo fue cambiando su visión. Nosotros pudimos aplicar instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos para ver esta transformación, y yo me quedo desde la experiencia, ¿cierto?, el que uno también como educadora va aprendiendo y va reestructurando sus clases, o sea, cómo modificar los instrumentos evaluativos que sean coherentes con la educación que uno está promoviendo, o sea, que sea indagatorio, que sea promotora de habilidades, de actitudes y también los contenidos. O sea, esto es un conjunto. Nosotros no podemos pensar la educación parvularia centrada solo en el contenido y en desempeño, ¿cierto? Sino que tenemos que pensar en el párvulo como un individuo integral, en donde también aquí las ciencias se articulan de manera muy natural en educación parvularia con las artes, con las letras, con las matemáticas, no un currículum rígido, sino que un currículum integral. Yo termino este proceso, ¿cierto? Hoy creo que podemos decir que hemos terminado con la publicación de con el lanzamiento del libro, y yo creo que lo más importante después de escribir algo es que alguien lo lea, y creo que eso a mí me deja muy contenta, que esta publicación sea gratuita, que esté abierta para todos ustedes y que pueda llegar a la mayor cantidad de lugares posible. Así que muchas gracias a todos, Mario, Cristian, por la oportunidad de haber sido parte de este proyecto. Gracias, Joy y Cristian, por su segmento. Y bueno, ahora continuamos con Rosa Nidia Tuay, que está por ahí.
Perfecto, compartiendo pantalla. Vamos a... Listo, no, muchas gracias. Un saludo afectuoso para todos. Creo que es muy importante, como han venido recogiendo mis colegas anteriores, de reconocer la esencia principal del libro, que es justamente poner en el escenario no solamente aspectos cognitivos, sino también aspectos emocionales y sociales de la enseñanza de las ciencias en la primera infancia. Queremos compartir con la doctora Enrica Giordano y el profesor Marcos Desta de la Universidad Milano Bicocca de Italia el capítulo 4 del sentido de hacer ciencia con los niños. Y en ese sentido queremos plantear unos aspectos esenciales, y entre ellos es en el ejercicio del trabajo de lo que significa un libro en cooperación internacional, pues rescatar la tradición de la investigación. En ese sentido, recordar al profesor Paolo Guidoni, quien recientemente ha fallecido y quienes todos aprendimos cómo la posibilidad de trabajar y la importancia de trabajar en la educación científica para los niños desde el jardín de infancia. Y estos aspectos de poder explorar la experiencia de la experiencia es fundamental, porque los niños construyen, digamos, un andamiaje y una lectura del mundo a partir de estas primeras interacciones desde su propio entorno y de su propio cuerpo. Y en ese sentido también la articulación de las experiencias en didáctica en las ciencias en diferentes ambientes, como lo muestra el libro, pues nos permite dar cuenta de este capítulo que se dice el sentido de aprender ciencia con los niños. Y también los aportes desde la experiencia, investigaciones de los diferentes grupos, como lo han venido comentando los colegas anteriores, que nos han permitido poner en el escenario latinoamericano, iberoamericano, las experiencias del trabajo con la educación infantil, apoyado ciertamente en la tradición que grandes pedagogos también nos han aportado, pero que del trabajo en la educación en ciencias, directamente con profesores formados en las disciplinas, aportan a la formación de profesores de primera infancia para la educación científica. En esa medida, nuestros ejes centrales de la investigación fueron preparar ambientes de aprendizaje, entornos y materiales seguros que permitan la experimentación y las variaciones libres por parte de los niños. Y aquí esa experiencia esa experiencia para experimentar, es decir, situaciones de equilibrio como ponerse de pie para caminar, date cuenta de lo que se puede hacer los niños con su cuerpo. Y en esa medida es transversal ante cualquier situación. Por ejemplo, en la condición de un péndulo de sub y baja, caminando, jugando con las sillas, los niños pueden plantearse preguntas y usar materiales que ellos encuentran en su entorno, ¿sí? Y aquí es clave que el trabajo con los niños no es formalización, digamos, es un trabajo más de aspecto cualitativo, de comenzar a buscar explicaciones frente a ese entorno en el cual se encuentra y que están comenzando a explorar. Otro eje clave es que los niños son competentes. Es decir, es necesario escucharlos, observarlos mientras experimenta, y el papel del profesor, el papel de los investigadores es intervenir con delicadeza para relanzar alguna experimentación o alguna observación interesante. En una palabra, como decimos, es clave ayudar a desarrollar conocimientos científicos que sean significativos para ellos. Es decir, no es necesario tener fórmulas y medir hacer medidas precisas, sino dejar que ellos experimenten y desde algo que ellos comiencen a entender, comiencen a comprender y que sea significativo para ellos. En ese sentido, escuchar y entender significa comprender los aspectos de la disciplina, y por eso es fundamental en los procesos de formación que hemos planteado en este capítulo, trabajar con las profesoras de primera infancia, hacer las experiencias con ellas, trabajar también con ellas en los entornos del aula y poder ir acompañando esa serie de preguntas e inquietudes que se van surgiendo en los niños. Desde esa medida, como expertos disciplinarios y expertos en didáctica, debemos reconocer en los niños las acciones y descripciones por medio de varios juegos, de varios lenguajes, su cuerpo y sus gestos, su voz y sus palabras, sus dibujos y sus mímicas. Toda esa serie de juegos en busca de las resonancias entre hechos, lenguajes e interpretaciones, como lo planteaba el profesor Guidoni en el grupo resonante.
y también ir construyendo, ir generando esas semillas para la construcción de conceptos más avanzados. En nuestro caso, densidad y peso específico a partir del equilibrio. Y yo creo que es fundamental que el trabajo con las profesoras permite ir construyendo ese trabajo mancomunado entre la disciplina y la didáctica. Y el acompañamiento, como se plantea en el libro, nos permite ir generando esos espacios para la formación de profesores de primera infancia, no impuestos, sino en un trabajo dialógico, reconociendo los saberes de las maestras de primera infancia en relación con el trabajo con los niños, pero también la posibilidad de ellas ir construyendo respuestas y reconociendo en los niños esas posibilidades de preguntas. Yo creo que aquí más que respuesta, lo discutíamos con nuestro equipo de trabajo, con la doctora Enrica y con el profesor Marco, es más que ir encontrando respuestas, es ir buscando preguntas genuinas en los niños para poder ir acompañando en esos procesos. Entonces, en esa medida, pues queremos que, como lo planteaba la profesora anterior, nos puedan compartir sus inquietudes, experiencias, leer los documentos, trabajar con ellos y que nos escriban y nos digan, miren, hemos encontrado esto, podemos tener esas preguntas, inquietudes y bueno, los esperamos y el libro está abierto para que podamos seguir dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por esta experiencia muy interesante y muy gráfica la presentación también, que ayuda a ilustrar esta experiencia desde Colombia. Ahora vamos con Nora Bahamonde desde Argentina. Adelante, Nora. Bueno, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todas y todos. Muchas gracias por participar hoy de esta webinar. Gracias al equipo que ha coordinado el trabajo, a Mario Quintanilla, que es el motor de todas estas iniciativas nacionales e internacionales que nos unen y que nos permiten trabajar en conjunto. Soy profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina y he trabajado como coordinadora del área de Ciencias Naturales en el Ministerio de la Nación de Argentina. Desde ese lugar hemos desarrollado un proyecto, parte del cual voy a explicar hablando sobre cómo está construido el capítulo. La idea de este capítulo que me tocó escribir, fue presentar un marco teórico de fundamentación para trabajar el enfoque de modelización, la enseñanza de las ciencias por el enfoque de modelización desde las primeras edades, y a partir de esta presentación del enfoque hemos recogido también algunos desafíos básicos que enfrenta la educación científica en la infancia, vinculados con características epistemológicas, por ejemplo, la necesidad de que los niños y las niñas puedan construir una idea de ciencia humanizada, actualizada, como parte de su enculturación científica, que puedan construir elementos de los modelos científicos básicos, que puedan trabajar la perspectiva alfabetizadora, utilizando el lenguaje desde el campo disciplinar de las ciencias naturales, aportando a la alfabetización general desde su especificidad y pertinencia, que puedan desarrollar la perspectiva de la educación ciudadana en el sentido de presentar problemas y actividades que sean cercanos a ellos y sus comunidades y comenzar a ensayar la toma de decisión a partir de problemas vinculados a la salud y el ambiente, y sobre todo la perspectiva de la inclusión. Este proyecto que presentamos en el capítulo se propuso trabajar la inclusión educativa de niños y niñas de todas las edades, iniciando desde el principio de la escolaridad. Se llevó a cabo en distintas regiones del país, en el norte, en el centro y en la provincia y ciudad de Buenos Aires, y se desarrollaron módulos didácticos que están disponibles también para poder ser utilizados, que planteaban la idea de elaborar secuencias didácticas de acompañamiento para los docentes que contribuyeran a su desarrollo profesional en conjunto con un set de materiales que acompañaban y facilitaban la puesta en marcha en las aulas de estas actividades.
algunos de los títulos de las unidades didácticas, por ejemplo, cuánto dura un recreo, qué es este polvillo misterioso, qué camino y cómo cambian los alimentos que tomamos, es decir, planteadas siempre a partir de situaciones problemáticas vinculadas con uno o más campos disciplinares. Lo interesante que me parece también aportar en relación al capítulo es que se presentan resultados de este proyecto, de su implementación a partir de una evaluación externa llevada a cabo por el IPE y por la universidad, una universidad estatal de Uruguay, mostrando así la interrelación que hay entre investigación e innovación educativa. Para nosotros los procesos de investigación en nuestro campo de la didáctica de las ciencias naturales necesariamente deben traccionar la innovación en las aulas y en las prácticas educativas. Bueno, los invito sin más a leer el capítulo, a profundizar, y están los datos también para conectarse. Una última idea que quiero compartir es que para mí significó muchísimo aprendizaje, muchísima experiencia haber podido formar parte del grupo de especialistas que viajamos a Chile y que participamos de las actividades del proyecto. Es decir, que el libro se da en el marco de un proyecto vivo, de un proyecto de formación de maestras de párvulos, con las cuales tuvimos la posibilidad de interactuar, de contestar preguntas a sus respuestas, presentar las actividades y someterlas a críticas, y también de un seminario que compartimos con otros especialistas del proyecto. La verdad, muy agradecida por haber tenido esta experiencia y por haber podido hacer un aporte desde Argentina. Gracias a todos y a todas. Perfecto, Nora, muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos a Adriana Gómez, quien nos va a compartir la experiencia de colaboración desde México. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Pues igualmente agradecer la invitación a participar en este evento, y a Mario Quintanilla por la invitación tanto a participar en el evento como a este libro que se está presentando. En este documento, en este libro, yo tuve oportunidad de participar con 2 capítulos que también están relacionados con la perspectiva de modelización que ya comentó Nora y otros compañeros. Y en estos 2 capítulos abordamos de manera, digamos, específicamente 2 aspectos muy importantes asociados con la modelización. Uno de ellos tiene que ver con la forma como podemos trabajar las emociones en el aula con niños pequeños, y cómo, por otro lado, se puede investigar acerca de estas emociones. En esta sección de las emociones se trata de emociones autorreportadas, las que los niños y niñas señalan que sienten, digamos, al momento de realizar las actividades con seres vivos, y encontramos que se asocian tanto al contacto con los seres vivos como al trabajo por equipo, pero también a las expectativas generadas hacia la actividad y hacia los aprendizajes esperados. Abordamos las emociones desde la perspectiva constructivista sociocultural, en la que las emociones tienen una connotación también de relaciones sociales, influyen en estas relaciones sociales, pero al mismo tiempo estas las moldean. Y en el otro de los capítulos ponemos el énfasis en la construcción de ideas basadas en evidencia. Ponemos un ejemplo sobre flotación y hundimiento de los cuerpos y la construcción de explicaciones basadas en la densidad. Es decir, a través de diferentes experimentos que los niños y niñas van realizando, se va gestionando la conversación para poner preguntas, para decidir entre hipótesis en competencias, para plantear experimentos que puedan probar ciertas afirmaciones, y cómo a través del manejo que hace la profesora de la conversación se logra la construcción de explicaciones asociadas a la flotación o al hundimiento de los cuerpos.
Finalmente, a mí me gustaría también comentar esta relación entre innovación e investigación que hemos venido desarrollando y para la cual es muy importante la colaboración como la que se dio en este libro. Esta posibilidad de conversación entre pares, de integración de diferentes grupos, como podemos ser investigadores, pero las profesoras de infantil en México está este colectivo formado 100% por mujeres. Y bueno, la integración de las profesoras, la integración de los niños, las niñas, padres y madres de familia, y cómo a través de estas iniciativas de colaboración podemos formar comunidades de práctica en las que vamos desarrollando todos estos proyectos. Nuevamente quiero agradecer la posibilidad de haber participado, por todo lo que aprendí y por las ganas que me quedan de seguir trabajando con todos los compañeros y compañeras en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, finalmente pasamos a la experiencia que nos va a presentar David Valenzuela. David. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Contarles que es un gusto estar en este recordatorio de toda esa etapa linda que fue el trabajo en conjunto con Mario, con su equipo, el hecho de haber aprendido a trabajar en equipo, ver cómo se gestiona un proyecto. En esa instancia yo me encontraba como estudiante de maestría en el Magíster de Currículum de la Universidad Católica, y entonces tener toda esta experiencia fue muy enriquecedor para mí. Lo que está en el capítulo es una síntesis, un resumen de lo que fue la investigación de maestría. En esa investigación de maestría se abordó las ideologías curriculares presentes o que tenían, que portaban los docentes que hacían las clases de ciencia. Entonces, una de las cosas lindas que tiene el libro es que tiene distintos niveles en los cuales se da la formación o los cuales tiene que ver con la educación de párvulos. Tenemos por un lado algunos capítulos centrados en el estudiante mismo, en el párvulo, otros en los profesores, las educadoras, otros en los docentes y otros en los docentes de los docentes, es decir, los docentes que se encargan de enseñarles a los futuros educadores de párvulos ciencia. Entonces, en esa dinámica, esta investigación aborda saber cuáles son las ideologías presentes desde la construcción curricular. Estaba cursando un magíster en currículum, entonces queríamos saber cuáles son las ideologías curriculares presentes. Estas ideologías curriculares podían ser algunas centradas en lo que se denomina académico erudita, otras centradas en el estudiante, otras en la eficiencia social y otro en la reconstrucción social. Esas son las 4 grandes ideologías que plantea el autor Michael Giraud, que es el que yo usé para esa investigación. Lo interesante es que muchas veces los docentes encargados de los cursos de formación de las educadoras son científicos o son docentes que se acercan a la educación parvularia sin ser párvulos o sin ser educador de párvulos, en ese sentido específicamente, sin ser educador de párvulos. Entonces ahí se producen ideologías distintas en cómo concibe al niño, cómo se conciben los distintos conceptos de ciencia, y entonces es interesante concientizar, tomar conciencia a nivel de la jefa de carrera, a nivel de los docentes, para gestionar reuniones, para tomar decisiones respecto a las adecuaciones, construcciones curriculares, los programas que se van a impartir en las respectivas asignaturas. Entonces, en esa línea aporta un poquito esta investigación chiquita que habla sobre las ideologías curriculares. ¿Ya? Es una investigación de tipo mixta, es una investigación exploratoria y la que está enfocada en los docentes de la Universidad Católica. En un comienzo se empezó a tomar más docentes de otras universidades, pero claro, el tiempo, los recursos eran un poco limitados, entonces finalmente se acotó a esta universidad. Así que con esa motivación los invito a leer el capítulo, leer el libro completo, como decía, y tiene esa característica, esos distintos niveles que uno va a poder encontrar en el libro. Con respecto a la participación en el proyecto como estudiante,
fue un aprendizaje participar de la red de Mario, participar con otros colegas internacionales y también tomar conciencia de la importancia justamente de contar con esas redes, Muchas veces el trabajo de investigador es un poco aislado, pero ahí entonces Mario tiene toda una visión distinta y la cual yo aprecio mucho, y también invito a los demás a ser parte de esta hermosa red. Eso en general lo que yo pudiese compartir con todas y ustedes respecto a este capítulo, y invitarlos a leer el libro completo. Perfecto. Perfecto, David. Muchas gracias por tu exposición. Con eso cerraríamos la exposición del libro Enseñanza de la Ciencia de Infancia. Recordarle a todas las personas que nos están mirando que el libro se encuentra disponible de descarga gratuita en el sitio web de laboratoriogrecia.cl y también en edulab.uc.cl, donde van a poder encontrar todas las experiencias compiladas que hemos visto en esta presentación. Y bueno, para aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan, nos gustaría abrir un pequeño panel de conversación compuesto por Andrea Vanhanen, Pablo Gutiérrez y Mario Quintanilla, para que podamos conversar un poquito ya problematizando lo que es la educación científica en la infancia, ¿cierto? Y también responder algunas de las preguntas que nos han llegado de parte de los inscritos y los participantes. Así que lo invito a quedarse por este último segmento. Va a ser solo algunos minutos. Esperamos terminar como a las 18:40 aproximadamente. Así que invito a Mario, Pablo y a Andrea a que activen sus cámaras, a que prendan su micrófono, para que vayamos respondiendo las preguntas. La idea es que, bueno, alguno de ustedes se ofrezca voluntario para responder y después podamos empezar a armar un poquito la conversación. Voy a partir con la pregunta, entonces, Joana Quiroga, quien nos pregunta cómo potenciar en los niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad la curiosidad, la exploración e hipótesis de situaciones reales. Podemos partir con Mario con esta pregunta. A ver, es una pregunta muy interesante, pero requiere también mucho tiempo para profundizarla. Yo creo que lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a este tipo de reflexiones es pensar cómo estamos viendo el mundo. ¿Lo estamos viendo como sujeto individual o lo estamos viendo como sujeto colectivo? Y un poco recuperando esta idea que me parece muy elocuente de Pablo, del otro Pablo Gutiérrez, sobre el tema de la cultura mapuche y la enseñanza de las ciencias, ¿verdad? Cómo la creatividad, la imaginación y la originalidad forman parte del proceso del desarrollo del pensamiento. Entonces, a veces se ven de manera desarticulada, fragmentada, desintegrada, y pareciera ser que cuando nos enfrentamos a la pregunta de un niño, estas preguntas tuvieran solo una respuesta, y lo que realmente ocurre es que la ciencia se construye elaborando muchas más preguntas que respuestas. Esa sería una primera reflexión mía muy discreta. No sé qué piensan Andrea y Pablo al respecto. Andrea. En mi opinión, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Mario, y también tal vez es simplemente el maestro mismo ser innovar, preguntar. Esto no es de tener la respuesta correcta. Yo creo que es ahí el asunto. Algo que dijo Claudia Rodríguez me gustó mucho, es acerca de que esto no es rígido, no necesitas ir a un laboratorio, es libre, es en el momento. Yo creo que más que nada es darse la oportunidad que cada educador tiene para motivar al niño, y es tener el educador mismo, tener la motivación, y eso es. Bueno, en mi caso, yo igual estoy un poco sesgado por mis últimos proyectos y por las últimas reflexiones a partir de la experiencia que hemos tenido. Yo creo que para promover la alfabetización científica y también la indagación, y que las niñas y niños se hagan preguntas que lleven a otras preguntas,
lo que estamos promoviendo harto nosotros es, y sé que es un gran desafío, pero es posible, es lograr conectar a los niños con su entorno natural y su entorno sociocultural. O sea, yo creo que eso es clave, que en el fondo que un poco escapar un poco de la concepción de que las ciencias ocurren, como decía Andrea, en el laboratorio, sino que también el laboratorio sea nuestro entorno y hacernos preguntas sobre eso, y las preguntas también tienen que ver con o indagar acerca de nuestra cultura, como también puede ser cómo nosotros, como niños, como estudiantes, como escuela, nos relacionamos con el territorio de otra manera, en el sentido de ser agentes de acción y agentes de cambio, donde también no solamente estemos satisfaciendo nuestras preguntas auténticas, genuinas que nos podemos hacer cada día respecto de fenómenos naturales, etcétera, sino que también ver y analizar qué nos pasa a nosotros como sociedad, qué pasa, por ejemplo, con la pérdida de ciertos aspectos culturales. No sé, que me hace mucho sentido, por ejemplo, uno de los proyectos que salió con el KIT fue la recuperación de semillas, pero por otro lado también la recuperación de la comida saludable antigua y las recetas antiguas, etcétera, y la experimentación con la comida, donde también uno puede experimentar, obviamente, ver los distintos usos que se le pueden dar a los organismos. En fin, yo creo que es una combinación de eso, pero también creo yo, atreverse a que los niños también, sin miedo, vean los problemas locales que les afectan y que conjunto con sus docentes se atrevan a enfrentarlo y a proponer soluciones. Eso también creo que es algo que es bien relevante. Si me permites, Pablo, un solo detalle que me gustaría que lo olvidé y lo recogí a partir de la reflexión de Andrea, que tiene que ver con el lenguaje. Cuando uno formula preguntas, las preguntas están intencionadas teóricamente, ideológicamente, culturalmente, simbólicamente, territorialmente, un poco en lo que comenta Pablo. Y hay que entonces enseñar a formular preguntas a nuestras educadoras de infantil. Y esto no es enseñar cómo se formula una pregunta sencillamente, sino que una pregunta que permita explicar, una pregunta que permita argumentar, una pregunta que permita describir, una pregunta que permita justificar, porque el lenguaje configura y reconfigura la realidad. Y los niños están siempre enfrentándose, ¿verdad?, en sus distintas etapas de desarrollo, a cómo estas preguntas que tuvieron respuestas de un tipo en un momento de su vida, hoy tienen otro. Y eso es que ha ido desarrollándose también su pensamiento científico, como niños, como niñas. Perfecto. Muy interesante lo que mencionan y creo que llevándolo a lo concreto y en el aula de clases podemos abordar la pregunta que nos hace Romina Orias, que nos pregunta cómo podemos hacer de la experiencia, de la ciencia, experiencias lúdicas y no tomarlo como algo 100% curricular, con contenido y evaluaciones. Quizás hablar desde la experiencia más educativa, quizás nos pueda dar luces. Andrea. Bueno, acá en Finlandia nosotros es parte de parte de del diario vivir con los niños. No es algo así como que preparamos específicamente y todos los días vamos a tener esto de buscar, investigar. Pasa con podemos a veces tener preparar algún trabajo, pero nos damos cuenta que en ese momento la dinámica cambió en el grupo y tal vez los niños están teniendo otra intención de saber algo. Y bueno, y nosotros cambiamos eso. Somos flexibles, no es rígido. Por eso es que la verdad es que tiene que ser como muy del maestro, siempre estar como muy atento, observador, mirar las circunstancias, el lugar, lo que está pasando. Eso es lo que por lo menos en nuestras aulas en Finlandia pasa. Es va desde el niño, todo viene desde el niño. El maestro es otro aprendiz junto con el niño. Si puedo en esa forma explicarlo así. Sí, ahí hay un tema cultural muy importante, ¿eh? Muy importante, porque yo tuve un proyecto con Finlandia que duró 8 años y conocí también la experiencia en Tampere, en Turku, en Helsinki, en Báscula, ¿eh?
Y claro, nosotros no podemos trasladar esa cultura donde hay un Estado súper responsable con la educación, donde los niños ingresan a los 7 años, me corriges Andrea, a Sí, a las los 7 años. escuelas y tienen toda una etapa lúdica de descubrir el mundo, de encontrarse con sus pares, de conocer la naturaleza, de ser felices. En cambio, en Sí. nuestras escuelas, los niños ingresan de manera obligada a una edad muy temprana donde hay procesos cognitivos que aún no han sido del todo, ¿verdad?, desarrollados. No sé si Andrea o Pablo o quien quiera comparten con matices esta reflexión. Hay un tema cultural aquí que es muy duro, ¿no? Y que no nos hacemos cargo justamente de esa parte, que me parece muy relevante en la enseñanza científica. Sí, concuerdo contigo, Mario, que obviamente uno no puede estar como copiando a diestra y siniestra modelos de otros lados que vienen como encadenados a una cultura. Sin embargo, acá, por lo menos en la formación y en cursos que yo hago, y un poco tratando de aportar a la respuesta a la pregunta que nos hicieron, creo que lo más importante para que suceda este pensamiento científico y la indagación es entender que estos procesos, sobre todo en las primeras infancias, son igual que el juego. Y el juego es un espacio totalmente de experimentación, de libertad, donde los niños, por su propia voluntad, por sus propios intereses, deciden 3 cosas. Como deciden a qué quieren jugar, cómo quieren jugar y con quiénes quieren jugar. Entonces yo le hago el llamado a las educadoras y los profesores a que ocupen esas mismas 3 preguntas y se atrevan a darle la oportunidad a los niños a que ellos decidan qué quieren aprender, cambiando el verbo, qué quieren aprender, cómo quieren aprender y con quiénes quieren aprender. Esa para mí es como una máxima que estoy así como machacando constantemente aquí en la formación, porque hay que dar esas oportunidades. Esa es una máxima muy importante y a nuestras autoridades públicas, políticas e institucionales habría que también orientarles para que nos dijeran qué ciencia enseñar, para qué enseñar ciencias y cómo enseñar ciencia a las primeras edades. Y ahí hay un tremendo tema, ¿eh? Y nos va a faltar tiempo para desarrollarlo. Hay una pregunta de Colombia, Pablo. Así es. Bueno, estamos llegando al límite, Mario, Andrés. Nos encantaría hacer todas las preguntas que estén llegando. Pobrecita Andrea, debe ser muy tarde ahí. Ajá. No, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Mañana tengo libre. Ah, perfecto. Muy bien. Pero de todas maneras, para respetar el tiempo de todas las personas que están asistiendo, nos parece que sería bueno cerrar con una pregunta que nos había escrito Rosa Muñoz. Una pregunta quizás muy relevante y que es un punto que no hemos abordado hasta el momento en relación al contexto actual que estamos viviendo. Si nos pueden comentar ustedes desde su propia experiencia o desde su conocimiento, ¿cómo abordar en clases híbridas la educación científica? Uf. ¿Qué le gustaría partir con esta pregunta para cerrar con nuestro webinar? En mi caso, cuando estuvimos en la formación inicial acá durante la pandemia, con prácticas también de estudiantes que estaban con esto, yo igual, a lo mejor en un exceso de positivismo, pero como esta necesidad que yo trato de marcar siempre de que los niños se relacionen con su entorno natural y sociocultural, yo en el fondo vi la pandemia como una oportunidad. Y era una oportunidad bien rica para que en el fondo los estudiantes se hicieran preguntas, por ejemplo, sobre su cultura, ocupar harto como la técnica de los fondos de conocimiento, y eso lo pueden socializar, hacer preguntas generales en el grupo curso y ver cómo eso afecta en cada uno de nuestros entornos, en nuestros contextos, conectarse de repente con experiencias, con materiales de uso cotidiano, reflexionar dónde la ciencia también afecta en las circunstancias cotidianas que el niño ya estaba como obligado a estar en casa. ¿Cómo puede suceder ciencia cuando se prende fuego? ¿Cómo se puede, acá, porque acá ocupamos leña? ¿Cuándo ocurre la ciencia cuando cocinamos? ¿Cuándo ocurre la ciencia cuando hacemos ciertos procesos como el lavado o el ciclo del agua, etcétera, etcétera? Y cómo eso se ve en mi entorno. Yo, por lo menos, como vuelvo a repetir, con un exceso de positivismo, yo lo veí como una oportunidad genial de volver a conectar a los niños con su entorno, porque para mí la escuela como que cierra mucho el espacio.
Mario, Andrea, si quisieran complementar. En tiempo de pandemia, los jardines infantiles en Finlandia, la mayoría estuvo abierto. Los niños estaban participando, pero también tuvimos niños que sus padres también decidieron tener, digamos, hicieron, ¿cómo se dice? Cuarentena. ¿Cómo es la palabra? Bueno, cuarentena en sus casas. Cuarentena en casa. Entonces, teníamos nosotros con el trabajo de los padres también, junto con el maestro, y como todo esto también es muy cultural también. Los maestros con los papás también hacen un trabajo muy conjunto. Entonces, nosotros tuvimos también, llamábamos, y preguntábamos a los niños, por ejemplo, hacíamos diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podíamos hacer un pan así amasado? Y los niños nos contaban su experiencia en sus casas, cómo lo estaban haciendo con sus papás, nos mandaban unas fotos, nos contaban su historia. Entonces, eso teníamos como esa ayuda, digamos, pero era un trabajo más que nada coordinado junto con los papás también. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Mario, no hago clases en el nivel infantil. Una vez que se terminó el proyecto ya, pero sí puedo comentar lo de química, pero alargaría esto un poquito el webinar. Pero solamente me quedaría con dos ideas, ¿no? Que los instrumentos, la tecnología, la virtualidad, crean situaciones y crean realidades también. Entonces, la ciencia no puede solamente visualizarse de manera plana. Hay que verla, observarla de manera dinámica. Y esto también es un desafío, crear nuevos materiales. Y yo creo que en parte, de alguna manera modesta, lo estamos logrando con estas experiencias que cada uno ha compartido esta tarde. Así que solamente eso. Perfecto. Bueno, no sé si van a tomar más preguntas, pero en honor al tiempo, vamos a dar por terminado el webinar de Educación Científica en Infancia en este momento. Agradecer nuevamente a Andrea, a Mario y a Pablo. De verdad, muchas gracias. Finalmente logramos sacar este evento. Y a todas las personas que también componen el equipo de Mario, también por estar acá y habernos acompañado en la instancia. Y bueno, a todos los asistentes que están hoy con nosotros también, muchas gracias por quedarse hasta el final, por habernos acompañado en su momento. Esperemos que les haya gustado este espacio. Recuerden que este evento va a estar grabado, lo pueden revisar después en nuestro Facebook, edulab.c.cl, o sea, perdón, en la página de Facebook de Edulab, y así como también en edulab.c.cl, donde también van a poder conocer un poquito más sobre Tokin Ki-moon, sobre la experiencia de Finlandia, como nos está contando Andrea, y también van a poder descargar el libro Enseñanza de la Ciencia de Infancia del equipo del Laboratorio de Grecia. Así que, de nuevo, muchas gracias a todas y todos quienes están acompañándonos en este momento. Que tengan una muy buena tarde y una muy buena noche, Andrea. Así gracias. De nuevo, muchas gracias, que estén muy bien y nos estamos viendo en algún otro momento. Listo. Un saludo afectuoso a Enrica desde Italia también y a Marco Testa desde Italia, que nos acompañan también en esta... Desde Italia, madrugando. Saludo a todos. Y vengan a Finlandia cuando quieran. Claro que sí. Pablo, ven a Finlandia. Okay. Dijiste, Andrea, ya dijiste, vamos para allá. Sí, toda Finlandia. Bueno, faltó una foto de virtual para el recuerdo, con las cámaras, ¿no? Pero todavía podríamos hacerla. Claro. La podemos hacer.